Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Empezamos la clase, tipos históricos de Estado. La clase anterior yo hice un panorama, sin dar el concepto de tipo histórico de Estado, porque no lo habían leído ni nada. Hice un panorama muy general de lo que se concibe como tipos históricos de Estado desde esta concepción marxista, que justamente es una concepción marxista para ir pensando el Estado históricamente, como un proceso histórico, pero como un proceso histórico que tiene características específicas, para dar esas características específicas en cada momento y contexto histórico. Y en ese sentido me gustaría que me dijeran, que alguien de ustedes me dijeran qué sería el tipo de Estado, justamente. ¿Cuál es el concepto en el cual nos vamos a basar metateóricamente? De hecho es un concepto metateórico, para poder analizar entonces los tipos históricos de Estados que se dieron en la humanidad históricamente. A ver, ¿quién me comenta? Déjame ver los participantes. Bueno, ¿me levantan la mano? ¿Me pueden ir levantando la mano y podemos ir? Ah, Araceli, por favor. Disculpa, no te había visto. Araceli Andrade. Ay, Araceli. No se escucha. Araceli tiene un problema con el Zoom. Es el Zoom, es el tema del Zoom. Sí. Bueno. Araceli, me da una pena tremenda, pero es el Zoom. A ver. ¿Quién más quiere hablar? Por favor, levante la mano. Por favor, el concepto está en las tres primeras cuartillas, ¿no? Andrea y Gabriel, también levantaste la mano. Es que estoy mirando acá, a la derecha, me tienen loco. Bueno, Andrea, Carolina ¿No primero me y puede repetir la pregunta? Es que se traba mucho. la pregunta es, ¿cuál es el concepto de tipo de Estado? Estamos viendo la concepción marxista del Estado y hay una categoría metateórica que es la que nos dice cuáles son las características que vamos a ver en los estados históricamente, y no de manera específica, sino en general, para poder asumir qué tipo de Estado existe, o ha existido o se dio en un momento determinado. A ver, Andrea, Carolina, por favor. Sí, profesora. A mí me sobresaltaron dos, no sé si estoy en lo correcto o me dice usted, porque mire, dice tipo de Estado, dice determinado por la clase social a que sirve o por la estructura económica por la cual es condicionado. Esto se me hizo como que importante, pero también hay otro párrafo en el cual me resalta, que dice el sistema o el complejo de rasgos y caracteres más importantes y sustanciales de los estados de una misma formación socioeconómica, condicionados en la última instancia por el carácter y el nivel de desarrollo de la economía y de la sociedad. Siento que esos a mí fueron los que me saltaron más. No sé usted si me diga estoy bien o ando perdida. Bueno, sí, hay varios conceptos y que se parecen unos a otros, pero vamos a ir viendo cuál sería los elementos claves. Muy bien, está bien lo que leíste. Vamos a ver, Gabriel, ¿qué tienes que comentar? Está bien, Andrea. Sí, bien. La lectura, en principio, nos lleva a esa concepción enfocada a la cuestión de la clase social y nos habla de una clasificación que denomina ingenua, en donde los clasifica como el Estado feudal, el Estado burgués y el Estado socialista. Sin embargo, más adelante señala que se debe de retomar lo que ya hablábamos incluso en otros cursos, el Estado de Derecho, ya que no importando la clase social a la que se refiera desde esta clasificación ingenua, se vería la cuestión, digamos, del derecho o la ley que enfocaría por encima de esta cuestión de clases, que es lo que yo entendí. Es decir, que en este sentido, no importa si es una clase burguesa o si es una clase socialista, sino que tendría que estar, digamos, permeada por la cuestión del derecho, ¿no? No sé si lo entendí bien. Del derecho no explícitamente, no es del derecho. Lo que dijiste está muy bien, pero no es el derecho el que condiciona las características, justamente. Es lo que pasa que unió ahí el autor estados y sistemas jurídicos. Te dice, esas características te dicen qué tipo de estado y qué tipo de sistema jurídico tienes. Pero pensando en un tipo histórico, ¿no?
está pensando en un tipo histórico. Dice, está uniendo Estado y Derecho ahí, ¿no? No, pero no es el derecho el que te condiciona el Estado. Estoy de acuerdo contigo, de hecho es el segundo, la segunda página donde hay un concepto. ¿Alguien más quiere aportar algo, Samuel? ¿Puedes hablar o quieres solo comentar por chat? También está Ricardo, por favor, adelante, si quieren comentar, yo no tengo ningún problema. Ya leí lo que pone Araceli, Samuel, Ricardo, ¿no? Ya leí. Disculpen. A ver. Tiene más que ver con los condicionamientos socioeconómicos, no con la condición de derechos, como han planteado. El tipo de Estado, histórico de Estado, es... disculpen, que no he tomado agua desde hace... Araceli, Rubí, ¿quieres comentar algo? Adelante. En lo que... Profesora, también nos habla de, bueno, yo le entendí que nos habla de una clase de, o sea, esa alianza a la que se puede disculpa, no te escuché. como a un poder estatal, ¿no? Ah, perdón. ¿Repite? Dice que, que es una clase o una alianza de clases puede advenir al poder estatal en determinada condición histórica. O sea, también nos habla del poder estatal, ¿no? Exactamente. El autor se centra fundamentalmente, y ya lo comentaron varios y varias, en que realmente decir que un tipo de Estado tiene que ver con la clase que está en el poder es un poco raro, porque tú puedes hacer alianzas de clases, puede ser que los procesos políticos que se den impliquen que hay varios actores políticos en el poder, ¿no? No puede ser, sí hay una sociedad dividida en clases, eso estamos de acuerdo, pero no implica justamente, por ejemplo, que un tipo de Estado sea esclavista porque los esclavistas están en el poder. Porque justamente los esclavistas están en el poder, pero también en Roma, en la Roma clásica, los plebeyos estuvieron en el poder, ¿no? Y puede ser que no tuvieran esclavos y que no fueran ellos los esclavistas. No tiene que ver con la clase en sí que esté en el poder, que esa es una definición, como bien dijo Gabriel, que ha sido desechada porque es inexacta. Más que ingenua, es inexacta, es una definición que no te da realmente los contenidos. Y a mí me parece que es importante primero ver, como bien dice Araceli por acá, la primera conceptualización de Marchenko, que esto es, fíjense, ustedes están teniendo acceso a un texto que está citando autores que no están publicados en ningún lugar, nada más que el sistema socialista real, pero el socialismo real hizo una teoría del Estado de Derecho muy interesante y sobre todo de diálogo histórico, que podemos estar de acuerdo con ella o no, no es un tema de si me gusta, si no me gusta, si me acojo a ella. De hecho yo les voy a dar varias teorías, ¿no? Les voy a dar esta, les voy a dar la sociológica y después ya vamos a ver la parte más jurídica. Y le voy a dar esta porque sí creo que es importante que sepamos cuáles son las características de estos tipos históricos de Estado y la vamos a mezclar con teoría política, porque para que veamos las características que tenemos del Estado, el Estado mexicano actual hoy, ¿no? Pero sí hay una relación muy fuerte entre lo que es la política, la construcción del Estado, y todo su proceso, todas sus estructuras con la organización socioeconómica de un espacio determinado. Eso es fundamental y a mí me gusta mucho en la primera definición, me gusta mucho, y ahora déjenme leérselas, que dice, que fue la que leyó la primera compañera, ahora no tengo acá
dice, el sistema o complejos, definir el tipo de Estado, Marchenko, como el sistema o complejo de rasgos y caracteres más importantes. Estamos hablando de los rasgos y las características más importantes y sustanciales de los estados. Cuando hablamos aquí de los estados, estamos hablando, por ejemplo, de la polis-estado de Atenas, de la polis-estado de Esparta, de la polis-estado de Éfeso, ¿no? Pero también de Roma, de la monarquía, la república y del imperio. Entonces, fíjense, no estamos hablando, y esto es muy importante, de formas de Estado y formas de gobierno. No estamos hablando de formas de gobierno. Da lo mismo si hay república, si hay monarquía, si hay imperio. El si es parlamentaria o si es presidencialista. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los rasgos y las características más importantes y sustanciales de un Estado vinculado a una misma formación socioeconómica. Ese es el primer elemento más importante, de la formación socioeconómica. Condicionados por diferentes características y desarrollos que tienen que ver con la economía en una sociedad, donde evidentemente vamos a entender que hay una sociedad clasista, dividida en clases, con estratos sociales, y a partir de esa división de la sociedad en clases, se van a dar una serie de características en esa sociedad que van a dar una organización política específica. Eso es lo que define el tipo histórico de Estado desde el marxismo. Y no es otra cosa, el capítulo 1 de este libro, también lo tengo, se los puedo poner, se los puedo subir ahí como complementario, explica qué quiere decir ese tipo histórico de Estado, qué quiere decir esos factores. Y les voy a decir más, también les voy a poner otra lectura del autor Carlos de Cabo, es un teórico, un constitucionalista español, también marxista, y les voy a, todo el texto de teoría del Estado del Derecho Constitucional de Carlos, se los voy a subir en complementario en todos los temas. El que quiera abundar y profundizar, la diferencia entre Bulté y Carlos, a mí me gusta mucho Carlos, la verdad, se los digo con sinceridad, pero es muy largo, son muy largos los textos y me van a odiar, ya sé, me van a odiar mucho, entonces se los voy a poner a los que quieran leer más. Ustedes deciden y entonces, a ver, voy a leer un poquito, sí, Araceli, justamente lo que acabo de leer es el concepto de Marchenko, y dice Patricia que en la literatura de los años 60 menciona que depende de la forma de expresión política de una clase en el poder, o dominante, y de esta se deriva la existencia de tipo esclavista, feudal o burgués. No, estamos diciendo que eso no es así, Patricia. Justamente lo que estamos diciendo es que eso no es así. Que el tipo histórico de Estado justamente depende de lo que dice Jesse Cubón al final, que es cuál es el modo de producción fundamental que tiene la sociedad determinada. Así se relaciona el tipo histórico de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente va a haber toda esta clasificación de un Estado despótico oriental o de función, que así es como se llama, el Estado esclavista, el Estado feudal y después el Estado capitalista. Y ahí en el Estado capitalista vamos a hacer un pare, porque justamente es cuando ya vamos a dar todas las concepciones que son más de teoría política jurídica. Y sí van a tener una vinculación socioeconómica, pero el fundamento del modo de producción capitalista, no más que sus expresiones van a cambiar también con los cambios que hay en el sistema capitalista, y eso lo vamos a ver con bastante claridad. También el tema de, por ejemplo, del fascismo y el nazismo, tiene una condición relacionada con temas económicos, sociales, políticos, y lo que está queriendo decir el marxismo acá es que los tipos históricos de Estados no son única y exclusivamente están relacionados a la organización política, sino que la organización política tiene un condicionamiento económico. Ahora, ¿qué pasa con Bulté? Que Bulté nos está poniendo los conceptos más fuertes, más duros de ese marxismo ortodoxo, que hablan todo el tiempo de la condición económica. Y yo estoy de acuerdo, pero yo también diría que habría que hablar de una condición
un condicionamiento ideológico, de ideas, de intelectualidades, de procesos ideológicos e intelectuales en cada época, que condicionan no solamente lo económico se relaciona con los modelos ideológicos, los modelos económicos y los modelos ideológicos se relacionan y nos ofrecen modelos políticos. Y que eso es una interrelación compleja, que si bien el marxismo te define con claridad el estado de la civilización antigua, que le denominan despótico oriental, ¿qué características tiene? El estado esclavista, ¿qué características tiene? El estado feudal, ¿qué características tiene? Y el estado capitalista y el estado socialista, disculpen, me faltaba ese estado capitalista, y te dice las características en función del modo de producción. Una de las cosas que Carlos de Cabo nos aporta, y esto es importante porque esa no es la lectura que están leyendo, pero se las voy a poner de complementarias. Carlos de Cabo nos dice que también el movimiento ideológico condiciona esta relación de lo político, no solamente lo económico y lo ideológico. Son las dos esferas o los dos campos, para seguir usando los conceptos que usó Dussel en 20 tesis de política, que tienen una incidencia y una intersección con el modelo institucional, ofreciéndonos una serie de características en la organización política, que son generales. Y este es un tema importante. Entonces, estamos diciendo varias cosas. Uno, que son características muy generales, por tanto, exacto, los modos de producción, Paula, muy bien. Estamos hablando de características muy generales que pueden ser en varios estados en un mismo momento y proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, el estado esclavista en la Grecia clásica y la Roma clásica. No estamos hablando de un solo estado, estamos hablando de varias organizaciones políticas, todas las poliestados griegas, que son muchas, y toda la organización romana, que también es amplia, incluso que tiene 3 formas de Estado: monarquía, república e imperio. ¿Qué es lo que te dice el marxismo? Que ahí se conformó, a partir del modo de producción esclavista, un condicionamiento que nos da un tipo de Estado histórico esclavista, y que tiene tales características, y que además yo digo, y también lo dicen otros marxistas, porque ahí es donde entra a jugar un papel muy fuerte el pensamiento de Antonio Gramsci, que no es solo el marxismo clásico, sino el pensamiento de Antonio Gramsci, donde las ideas, lo ideológico, la cultura, fíjense todo lo que estoy comentando, y esto no está en la lectura y es muy importante, también tienen un papel relevante en el ámbito de la conformación de las estructuras institucionales. ¿Me entendieron todo esto? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? ¿Sí lo comprendieron? ¿Sí? Entonces, yo estoy poniendo más elementos. ¿Por qué estoy poniendo más elementos? Porque sencillamente yo no estaría de acuerdo única y exclusivamente. Les he puesto una sola lectura, ¿no? Les puse una sola lectura y les puse muchas complementarias para que profundizara, incluso de los estados esclavistas, de Grecia, de Roma, para que también conocieran, porque ustedes no tienen en el programa de estudios materias que tienen que ver con esto. Entonces, el que quiera profundizar, ahí tiene material para profundizar todo lo que quiera, ¿no? No es obligatorio, ¿eh? Al examen van las lecturas básicas, no, a los exámenes van las lecturas básicas. Pero sí quiero que tengan en cuenta, y es muy importante, que no solamente es un tema económico, que es un tema también cultural e ideológico. ¿Por qué? Porque a mí, ¿por qué? Porque yo comparto más un pensamiento crítico, no solo marxista ortodoxo, sino marxista, neomarxista, que es las ideas de Antonio Gramsci, y lo vuelvo a repetir, donde las instituciones no solo están interactuando con los campos económicos, sino, y bueno, evidentemente sociales y todo, sino con los campos de la cultura y de la ideología, ¿no? La cultura es un sentido muy amplio, donde están procesos ideológicos, intelectuales, etcétera, e inciden en las organizaciones políticas, inciden mucho. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto?
Muy bien, sí, que sí, se engloba, no es que se englobe, se interrelacionan. Es como decir, a ver, ¿por qué? La pregunta sería esta. ¿Por qué, eh, por qué Roma llega a ser, por qué Roma, a ver, por qué Roma s- tiene 3 formas de gobierno y sigue siendo un estado esclavista? Ah, bueno, porque el modo de producción condiciona evidentemente el tipo de estado esclavista en las 3 formas de gobierno. Pero también cuáles son las ideas y cuáles son los procesos culturales que implican que el esclavismo permanezca. Y ahí estamos hablando de procesos de consensos y de hegemonías. Pues también toda la concepción de que quién era persona. ¿Y quién era persona? Pues Ricardo, Andrea, Araceli, Ricardo Vite, somos personas. Pero en el caso de Gabriel, de Leonardo, de Rubí, no se consideran personas, los consideramos cosas porque son esclavos. ¿Sí? Entonces hay un concepto ideológico cultural. Claro, para que atiendan, para que estén aquí, quiero verlos, a ver, quiero verlos a todos, eso. Bueno, verlos me refiero a que ver que están atentos. ¿Sí se entiende? En ese sentido, por ejemplo, no solamente hay un proceso de modo de producción del esclavismo en la antigüedad, no solo hay un proceso de modo de producción del esclavismo en la antigüedad, sino también hay un proceso ideológico, cultural, que refrenda y que plantea y que avala y que le da legitimidad a la existencia de que personas sean esclavizadas y sean tratadas como cosas y sean tratadas como propiedad. Y eso es muy importante, porque si ese valor y esa cultura no existe, el modo de producción esclavista no se puede mantener. Y eso es justamente lo que nos aporta Gramsci. Gramsci lo que plantea es que el tema no es solamente un condicionamiento económico, sino que es una madeja de interrelaciones culturales, ideológicas, ¿no? Y políticas con la economía. Y que es muy importante la cultura y la hegemonía. Y Gramsci lo que plantea a partir de la hegemonía, que la hegemonía se funda a partir de los procesos culturales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué incluso en la Roma esclavista, con sus 3 formas de gobierno, que fueron primero monarquía, después república y después imperio, estuvimos, no, yo estaba ahí, ya me metí yo en la Roma ahí. Estaban todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo, con que se pudiera perfectamente avalar que había una propiedad que se llamaba tener esclavos, ¿no? Que se denominaba y que era materialmente tener esclavos. Y que podías tratarlos como cosas, podías comprar y venderlos, podías usarlos en los juegos, ¿no? Bueno, en Grecia y en Roma también, en los juegos, uff, tema de los juegos romanos. Y eso te da legitimidad al tipo de Estado, al tipo histórico de Estado. Le da legitimidad. Porque fíjense, el tema de los juegos y el tema de tratar, por ejemplo, a los famosos, ¿cómo se llaman? Los guerreros estos que luchaban que luchaban con animales, que luchaban entre ellos y que eran esclavos. En los gladiadores, exacto. ¿Gladiadores? Exacto. El hecho de usar a todos los gladiadores, de usar, eran esclavos regularmente, eran esclavos, después podían adquirir la libertad. Y fíjense, la filosofía, el sustrato de los romanos, no era que tú eras esclavo por nacimiento. Esto es una discusión filosófica muy interesante, que no es igual que, y los griegos también, para nada eras esclavo por nacimiento. Tú eras esclavo porque yo te podía someter a ser esclavo. Y fíjense que si no es esclavo, no era natural ser esclavo. No era natural ser esclavo. Si fuera natural y fuera una legitimación natural vinculada a los dioses, nunca te podía dar la libertad. Y fíjense que eso no era así. Los griegos y los romanos eran capaces de dar la libertad a los esclavos.
y hay en Roma unos procesos jurídicos muy interesantes para que ellos obtuvieran su libertad. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Pues de que para ellos el fundamento filosófico de ser esclavo es el fundamento de la propiedad, no es el fundamento de la libertad y de la naturaleza. No era naturaleza, no era natural ser esclavo. Era un tema de propiedad, de que yo tengo recursos y los puedo comprar y ellos se tienen que someter a mí, para mí son cosas. Y en algún momento, entonces yo puedo deshacerme de ellos, los puedo vender, los puedo alienar, los puedo dedicar a los juegos. Si se mueren, pues si se mueren en el juego, bueno, pues perdí un poco de mi propiedad, o les puedo dar la libertad por sus actitudes. A ver, Fabiola, ¿quieres comentar algo? Fabiola. Bueno, ahorita si quieres comentar algo, toma la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el modo de producción esclavista no solo se funda en relaciones sociales, económicas únicas y exclusivamente, sino que están relacionadas con concepciones. Cuando digo concepciones, me refiero a... José Luis, ¿quieres comentar algo? Me refiero a procesos culturales y procesos ideológicos culturales y de tradiciones que inciden en este tipo histórico y en este modo de producción. Y al final en la organización política, que en este caso es el tipo de Estado esclavista. No sé si con el ejemplo les queda claro, compañeros y compañeras. ¿Sí? Sí queda claro, ¿no? Entonces, no veamos ese... A ver, no es menos, lo que dice el autor en el texto es la visión del marxismo ortodoxo, más duro. Este texto fue hecho, es curioso porque el autor, Voltaire es un autor gramsciano y tiene mucho de Gramsci. Los que están conmigo en legalidad, que están leyendo su capítulo 1 de Teoría del Derecho, en generalidad es el capítulo 1 de Teoría del Derecho, mírenlo acá. Este es Teoría del Estado y esta es Teoría del Derecho. Los que están conmigo en legalidad están leyendo el capítulo 1 de Teoría del Derecho aquí. Y están leyendo también el capítulo 4 de Teoría del Estado. Es interesante porque estos libros están hechos a la vez. Y él es ya muy gramsciano en esta época. Él fue muy ortodoxo, pero era muy gramsciano. Y me parece interesante que en la parte del derecho sí aborda con fuerza el tema de los consensos, las hegemonías vinculados al derecho, pero en el tema del tipo histórico de Estado no lo abarca, ¿no? Se queda con el condicionamiento económico como fuerte y no piensa que también para tener un modo de producción necesitas consensos y hegemonías culturales e ideológicas, ¿no? Si no, no la tienes, ¿no? A ver, evidentemente el capitalismo existe, pero fíjense dentro del propio capitalismo cuántas formas, cómo ha cambiado el tipo histórico de Estado internamente, y eso lo vamos a ver en clase, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque el capitalismo mismo se mueve y también sus hegemonías y sus procesos ideológicos. Ejemplo claro, en el siglo XIX, el Estado liberal propugnaba por encima de todo el derecho de la libertad, a la propiedad y a la igualdad formal de los hombres blancos propietarios. Y esto cambió en el siglo XX. ¿Por qué? Porque sencillamente, bueno, por las luchas sociales, por los movimientos, claro, pero también cambió toda la concepción de los derechos, ¿eh? Eso lo vamos a explicar muy bien en clase. La concepción de los derechos, de pensar los derechos en el siglo XIX como una relación entre Ricardo Ontiveros y yo. Él es el dueño de la fábrica y yo soy la obrera. Y él y yo tenemos una relación de pares en el siglo XIX. Y en el siglo XX eso cambió. Ya la relación no va a ser de pares. Ricardo es patrón y yo soy empleada. Y en este sentido el derecho me va a proteger de manera diferente. Va a haber una protección diferente. Y ahí entró el derecho laboral. Y esa concepción cambió por completo. Eso tiene que ver con el Estado social de derecho, que no es el Estado liberal. No sé si van conmigo. Le di 2 ejemplos. O los atiborré información. Díganme si no vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Sí comprendieron? Ya se me llegó. Exacto.
realmente, Ricardo, en el siglo XIX, el Estado liberal protegía una relación entre iguales, supuestamente, que era mentira, porque siempre la relación laboral es una relación subordinada, porque el patrón en el Estado en el capitalismo tiene más poder que el empleado, siempre. Por eso entonces el Estado social de derecho cambia, del Estado liberal se cambia al Estado social de derecho y cambian las concepciones del Estado ahí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, entonces nos queda claro y podríamos ir cerrando a partir de todos los conceptos que dan los autores, el autor, que justamente no es un proceso de sociedad de clases, no es un proceso solamente de que hay una clase en el poder. Ese no sería el concepto. El concepto el tipo histórico de Estado está subordinado a dos elementos fundamentales: el modo de producción y la relación de legitimidad que va a tener ese modo de producción con los factores culturales e ideológicos de esa época. Y que esto va a constituir, el tercer punto sería, una serie de rasgos generales, muy generales. Acuérdense que siempre los tipos son históricos, por eso digo tipo histórico de Estado, siempre son en momentos históricos, agrupan a varias organizaciones políticas, a varios estados, y que lo que vamos a definir a partir de ese tipo histórico de Estado son características específicas de los estados y rasgos generales de esos estados condicionados por estos dos factores. ¿Qué es lo que dice Marchenko? Rasgos y características más importantes y sustanciales de los estados en una misma formación socioeconómica. Claro, el factor socioeconómico es importante, ¿no? La Grecia clásica y la Roma clásica son esclavistas todos, son esclavistas en todas sus formas de gobierno, siempre son esclavistas. Y la Grecia clásica son polisestados y Roma son polisestados, pues son ciudades-estados, y la Roma clásica tiene un periodo de monarquía, un periodo de república, un periodo de imperio, pero las dos son estados esclavistas. Y como los estados de las civilizaciones antiguas, ahorita voy a decir sus características, son los llamados estados despóticos orientales o estados hidráulicos. Tienen varias denominaciones. Pueden tener varias denominaciones. Son los estados despóticos orientales o los estados hidráulicos, así también se le llaman, y que justamente van a tener que ver, tienen una serie de características que se dieron en todos, ¿en cuáles? En Egipto, en China, en India, en Mesopotamia, ¿sí? En los fenicios, incluso teniendo internamente formas de gobiernos diferentes. Algunos eran reinos, algunos eran imperios, algunos eran polisestados, no importa, tenían formas internas de organización diferentes, pero todos tenían la misma característica histórica y estaba condicionado por su modo de producción, que es el famoso modo de producción asiático. Y a la vez por todas las ideas, por todo el factor cultural de lo que implicaba en esa época la sobrevivencia del ser humano, donde coincidían, hay rasgos comunes, son rasgos comunes. Bueno, esos son los dos que vamos a ver inicialmente, que serían lo que plantea el autor como el tipo de estado de los pueblos del Antiguo Oriente, del Antiguo Oriente, que también abarca a Egipto, no solo abarca al Oriente, el Medio Oriente hacia todo el mundo oriental, y el tipo de estado de esclavismo clásico. Hasta ahí vamos a estar leyendo y estudiando este primer tema, ¿vale? Ya cuando empecemos el feudal, sí vamos a leer a Voltaire, pero vamos a leer a la otra lectura que está en los demás temarios, ¿no? Entonces yo les voy a ir marcando las dos lecturas. Vamos a leer las dos en paralelo, ¿está bien? Por eso les puse hasta la página 21 del PDF, que es
y entonces vamos a leer en paralelo 2 lecturas. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿No? Disculpe, profesora. Adelante. Hace un momento dijo que había tipos de clases y dijo que eran 2. Dijo modo de producción. ¿Y cuál era el otro? Disculpe. No, pero no son tipos de clase, modo de producción y qué más. No sé lo que ¿Cuál está. era el segundo? Es que El es el que no segundo, apunté. ¿el segundo qué? ¿De qué? Es que, bueno, ahorita dijo, era modo de producción, rasgos de generalidades, pero el segundo que mencionó no lo apunté. Las características, vamos a decirlo completo, las características del concepto de los tipos históricos de Estado sería, uno, que los hace generales, que nos hace unir una serie de características sobre un género, es el modo de producción, uno, y dos, elementos culturales e ideológicos que se agrupan en un mismo proceso histórico. Gracias, profesora. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Eso está basado en Gramsci, en que no hay proceso histórico ni político que no tenga una interrelación ideológica, cultural, en su importante, de profundidad, que logre hegemonía en el modo de producción y en la organización política. Justamente, la cultura y la ideología, y las ideologías, incluso aunque cambies formas institucionales, etcétera, también te condicionan las formas políticas y también te condicionan los desarrollos socioeconómicos de los modos de producción. Están relacionados. Es como decir que no puedes, Andrea, Carolina, es como si tuvieras 3 patitas en el ámbito institucional, en el ámbito de la organización social. No puedes pensar única y exclusivamente el campo económico y el campo político institucional. También tienes que pensar el campo ideológico cultural. Y los 3 se relacionan. Y entonces, como esta materia es teoría del Estado, yo lo que digo es, ¿cómo se conforman los tipos históricos de Estado desde el punto de vista del marxismo? Sí, el marxismo plantea el campo económico, pero también hay que agregarle el campo ideológico-cultural. Y eso también es marxismo. Yo no me lo estoy inventando, ni lo estoy sacando de ninguna teoría diferente. El marxismo clásico, con los textos de la familia y la propiedad privada del Estado, y la ideología alemana, son los textos que te hablan de este condicionamiento económico. Pero Gramsci, con sus cuadernos de la cárcel, neomarxista, italiano, a ver, les voy a poner el nombre de Gramsci acá, porque no sé si lo conocen, Antonio Gramsci, justamente, el marxista italiano que murió en los años 30, después que salió, era espérense, salió en la sala de espera, con sus cuadernos de la cárcel, hace una obra que no es tan sistemática, porque justamente escribía desde la cárcel, lo estaban persiguiendo que no escribiera Gramsci sobre marxismo, hace incluso análisis de la importancia que hay en las sociedades de división de clase, de dominación, la importancia de la cultura y la importancia y cómo la cultura hegemoniza todos los procesos, no solamente políticos y económicos. ¿Qué quiere decir que hegemoniza los procesos? Que nosotros, como sociedad, estamos de acuerdo y tenemos consenso sobre esos procesos. Que en la Roma esclavista estábamos de acuerdo y asumíamos el esclavismo como un elemento fundamental de reproducción de la vida, ¿no? Que en los estados de civilizaciones antiguas asumimos la teocracia como un elemento fundamental de la organización política. Y nadie lo cuestiona, al revés, hay consenso sobre eso. Y ese consenso no es un consenso impuesto, única y exclusivamente por el derecho, no. Ese es un consenso generado por el proceso de desarrollo cultural e intelectual de la sociedad. Y la teocracia, por ejemplo, ¿qué tipo de estados tenemos en las civilizaciones antiguas? Le estoy poniendo los ejemplos ya
las características de esos tipos de estados. ¿Qué tipo de estados tenemos? Son estados teocráticos, por excelencia. ¿Y por qué son teocráticos? Pues todo, India, China, Mesopotamia, Egipto, todos tenían en común que realmente el poder de esa organización política estaba fundado legítimamente en elementos místicos. Y esto está fundado en un consenso y una hegemónico en la época. De hecho nadie se lo cuestionaba. También, ¿saben qué les puse otra lectura? La otra lectura que les puse es el libro de Historia Política y Crítica de Enrique Dussel. Son 2 libros paralelos que el que quiera leer y profundizar puede leer. El de Dussel y el de Carlos de Cabo. ¿Por qué se los pongo? Para que el que quiera abundar, abunde. Donde quiera, y lo que quiera saber más es Carlos de Cabo. Es constitucionalista español. Y Enrique Dussel, el filósofo que ya leyeron, político mexicano-argentino. Les puse, el libro de Dussel es Historia Política y Crítica, y el libro de Carlos de Cabo son 2 tomos de un texto que se llama Teoría Crítica del Estado del Derecho Constitucional. Es toda la historia de la humanidad con un fundamento marxismo muy marxista fuerte, pero con todos estos elementos gramscianos también, igual que, y les digo, me parece raro que Voltaire no lo use, porque Voltaire ya era muy gramsciano en la época que escribió esos libros, ya murió Voltaire. Carlos sigue vivo, Dussel también. Ya falleció Voltaire, y Voltaire era muy gramsciano, no sé por qué no usa estos conceptos. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, chicos y chicas? Salud, Guillermo. ¿Sí o no? Gracias. Bueno, espero que estén atendiendo todas y todas, porque estamos dando en las clases elementos que no están en las lecturas, y es importante. Bueno, vamos a la parte, justamente, voy a compartirles un PowerPoint, para que vean qué es lo que fue pasando para generar el tipo histórico de Estado del Antiguo Oriente. Quiero darles como un poquito de contexto, ¿no? A ver. Este PowerPoint es es de las civilizaciones antiguas, exactamente. Este PowerPoint lo que hace es ubicarte para que te ubiques en el mapa, bueno, dónde está las grandes civilizaciones antiguas, ¿no? Egipto, pero justamente Egipto es todo el Nilo. Me interesa que vean el Nilo acá, a ver. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven? Ahora sí, ¿ven el Nilo acá? ¿Ven el Nilo? ¿ven? Pero el Nilo sigue hasta abajo, hasta el lago Tanganica, de hecho. De hecho, justamente, estos lagos que están acá abajo, y el lago, ahora no me recuerdo el otro nombre, no lo veo bien, es justamente todo lo que abarca. Esto sería el imperio egipcio, el Bajo Egipto, el Alto Egipto, bajo pensando en el Mediterráneo, alto hacia arriba, siempre el alto y bajo se dice en los lugares que hay costas, bajando hacia la costa, subiendo de la costa. Entonces, este es el alto, y aquí van a ver, por ejemplo, Tinis, Abidos. Tinis, cuando el imperio en algún momento fue tinita, es porque radicó en la ciudad de Tinis, por ejemplo. Cuando el imperio fue menfita, es porque radicó en la ciudad de Memphis, que es esta acá arriba, el Bajo Imperio. De hecho, Egipto era un imperio, fue un imperio, y ven que el imperio abarca todo lo que es Egipto hoy, pero todo hasta Etiopía, porque estaba alrededor del río Nilo. Acá tenemos, bueno, la zona India, China, todo el Antiguo Oriente, para que lo ubique, ¿sí? Egipto, todo esto eran los antiguos estados de civilizaciones antiguas, incluyendo esta zona del Mediterráneo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El Tigris y el Éufrates, donde se
radicó la Mesopotamia, de lo que hoy es Irak e Irán, y una parte de Siria, Armenia, bueno, aquí lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven? Y aquí les quiero enseñar esto, aquí donde está Israel, Líbano, ¿ven? Y Palestina, que no, pues evidentemente no reconoce el mapa, pero están acá, tiene que ver con todo el mundo hebreo, ¿no? Toda la península de Sinaí, el mundo hebreo. Y los mesopotámicos sería toda la zona del Tigre y el Éufrates, toda esta zona, y Egipto por acá. Estoy enseñándoles dónde estaban y surgieron las civilizaciones antiguas. Este sería el imperio asirio, el imperio asirio, que después también se convirtió en el imperio persa. Los imperios son realmente, el imperio es una categoría de las civilizaciones antiguas como forma de gobierno. Hay polis-estados en las civilizaciones antiguas, hay reinos y hay imperios como formas de gobierno. Pero todos estos estados tienen una serie de características que los vamos a decir al final. Pero para que vean dónde están ubicados, el imperio asirio es muy importante porque son uno de los más antiguos. Y después viene, bueno, aquí lo que tenemos son las polis-estados. Bueno, primero están los israelíes. Aquí ya sale como el origen del mundo hebreo. Todo esto es el mundo hebreo. Y fíjense, vean las ciudades que hay acá. ¿Qué ciudades son? Bueno, está Jerusalén, Bersabé, esas son las más conocidas, alrededor del río Jordán. Ese es otro elemento importante, el tema del río, y esa es una de esas características de estas civilizaciones. Pero está Biblo, Sidón, Tiro, Hazor, son polis, son ciudades-estados estas. Pero fíjense, son hebreas, pero son fenicias también. Esto es muy importante porque ahí las fenicios están alrededor de todo el Mediterráneo y son los que generan esa forma de gobierno que es la polis-estado. Bueno, aquí tenemos la India, aquí no se ve bien los ríos, y aquí tenemos, miren la India acá, el Ganges y el Indus, y aquí tenemos el Huanghe y el Chanyang y el Yangtze, el Mekong y el Huanghe, y si mal no recuerdo, no sé si el Chanyang es el Yangtze para ellos, no creo, pero bueno. Y acá, bueno, este es el gran imperio Han, que el gran imperio Han es el 200, 300 antes de nuestra era para acá. Incluso sus conexiones hacia el occidente. Esto es ahí está, mira, aquí está la fecha, 202 antes de nuestra era al 220, es la época de Confucio. Antes eran pequeños reinos en China. Estas son los fenicios, miren los fenicios de donde están, en todo alrededor. Esta es la ruta de los fenicios. La ruta, estas imágenes en violetita. Esas son las rutas, por eso los fenicios descubrieron las técnicas de navegación, porque ellos eran polis-estados, estaban todos al borde del Mediterráneo, y todas las polis, y sigue hasta acá, Biblo, Sidón, se repiten, que sí es el origen de los hebreos, está acá, pero todo esto eran polis-estados fenicios. Es decir, que la poliestado de la Grecia clásica antes fue una poliestado fenicia. No tengo fecha, aquí no dice fecha. Bueno, el imperio hitita es esto que está, no sé si lo ven, está como en naranja amarillito, todo está en verde, es lo que es Turquía hoy y parte de Siria. Eso también fue un imperio antiguo. El imperio Meda y el imperio Meda es todos estos imperios, el hitita, el Meda, los asirios, todo es en la misma zona donde también estuvo el imperio persa. Depende de cada época, de cada momento histórico. De hecho, aquí está, es que no veía la leyenda, primero está el imperio medio y después está el imperio persa, efectivamente. Y es el primer gran imperio, establecido por en una sociedad civilizatoria. Ven, acá están los persas, todo esto. El imperio media es por la zona se llama Babilonia, Siria, todo lo que se ve en la ruta.
se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O por qué les pongo todas estas imágenes? Para que la vieran. Ojalá la hayan visto todos y todas, no lo sé. Porque justamente, ¿cuál es la característica fundamental que ustedes ven en estas poblaciones que se asentaron en espacios determinados? ¿Y cuál es la característica fundamental que ustedes ven que coinciden todas? Y que se las fui señalando en los mapas. A ver, ¿quién me dice? No sé si llegaron en la lectura hasta allá, pero no importa, vamos a dialogar. A ver, sí, Leonardo, ya lo vi. Leonardo, adelante. El, el líquido vital, el agua. Muy bien, de hecho lo acaba de decir Alessandra, muy bien también Alessandra. Justamente, exacto, igual Ricardo Vite, están asentados alrededor de los ríos, Ricardo, sobre todo. El mar es un medio de comunicación, pero tiene que haber ríos, si no, no puede sobrevivir. Es agua dulce, exactamente, Guadalupe, agua dulce. Justamente, por eso incluso estos estados también se les denomina hidráulicos, no solo se denomina estados del Antiguo Oriente. A mí el despótico oriental no me gusta porque ya le estás dando una categoría negativa, despótico, ¿no? A mí me gusta estados del Antiguo Oriente, que son de las civilizaciones antiguas, y el estado, justamente su primera gran característica de origen, para saber el origen, es que están asentados alrededor de los ríos. ¿Por qué? Por un problema de sobrevivencia. Las poblaciones se expandieron por el mundo, los grupos poblacionales, el ser humano. Ven que la clase pasada les comenté todo el proceso de bajar de los árboles, extenderse, la bipedestación, ¿no? Sí comentamos esto, ¿no? ¿Sí? ¿Fue la clase pasada? Pero después de esto se fueron asentando en las hordas, James, las tribus, las fratres, y llegaron a estas civilizaciones. Y exactamente, muy bien como dice Fabiola, ese sedentarismo ese sedentarismo no empieza con las grandes civilizaciones, ese sedentarismo empieza en el año 10.000, 9.000, 8.000 antes de nuestra era, y justamente posterior al 10.000, 9.000, 8.000 antes de nuestra era, se van generando las civilizaciones antiguas. Hay vestigios de todas estas civilizaciones que he comentado sobre los años 6.000, 7.000, 6.000, 4.000, 5.000, ya es muy claro estos grupos civilizatorios, asentados, sedentarios, con organizaciones políticas, etc. Y justamente, ¿cuál es el condicionamiento que te expone el marxismo clásico? Es ese condicionamiento material, que es un poco lo que dice el autor en el segundo acápite, que se diferencia de las teorías idealistas, que ellos le llaman burguesas, pero a mí me gusta decir idealistas, porque si bien ellos dicen, no, a alguien se le ocurre la idea de Estado, organización política, es una idea, no, realmente no, lo que aquí se plantea es que hay una condición de materialidad, recordemos que hay modos de producción, el elemento es el modo de producción, los dos elementos que vamos a analizar siempre son modo de producción y sistemas culturales ideológicos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo se llama la chica que preguntó? ¿Dónde está? Ya se me fue. Ustedes como que se me desaparecen del mapa. Ah, Andrea, aquí está, Andrea. Ah, no te me has ido. Ahí está. Entonces, vamos a llamarles así, sistemas ideológicos culturales, Andrea, ¿te parece? Sistemas culturales ideológicos. Entonces, como vamos a analizar los dos, ¿qué va a pasar en estos estados? A ver, primero vamos a ver el tema del origen, y esto es importante, me interesa mucho el tema del origen. Voy a compartirles ahora, vamos a hacer pizarrón para poder compartir. Lo primero es el tema... ¿qué está? Origen. Y en el origen tenemos muy claro aquí que hay asentamientos alrededor de los ríos. Y está condicionando, evidentemente, la sobrevivencia en cuanto al agua para uso personal y doméstico, y aquí les estoy dando un elemento para que sepan que es de derecho, así se plantea, uso personal y doméstico, pero también el segundo elemento es
¿sí? Para uso personal y doméstico, pero como bien dijo Fabiola y otras compañeras, para la agricultura. O lo agropecuario. No solamente es agricultura. Digo pecuario porque realmente ya todos estos grupos tenían evidentemente domesticación de animales. Ya domesticaban animales. De hecho, miren, si ahí tengo otros mapas, pero ahora no me da tiempo de ponerlos. A ver, es que no los abrí. Sobre la comunidad primitiva, y tengo una foto, hay una foto muy interesante, una foto no, un dibujo, donde por ejemplo hay evidencias de domesticación de animales, las primeras sobre el año 6000 antes de nuestra era, en el mundo hebreo, es de las primeras. Y son las cabras, son cabras, ¿no? Las cabras, el queso, esa zona es quesos, aceitunas, ya saben, los aceites. Entonces, por ejemplo, en todos los grupos civilizatorios que estuvieron en América, en el norte de lo que conocemos como las Américas, acuérdense que ahí también hay grandes civilizaciones. Este mapa nos faltaron ver las civilizaciones mayas, olmecas, esas dos, que son de las más antiguas del lado acá de América. Esas las tengo que integrar a los mapas, no las puse, y una disculpa. Están las mayas, las olmecas, toltecas, todas las civilizaciones que había en todo el centro, lo que hoy conocemos como Centroamérica, Mesoamérica, no México, Mesoamérica totalmente, los mayas que están al sur, y también todas las civilizaciones que estaban en lo que es Norteamérica hoy. Y ahí había grupos civilizatorios. Lo que pasa es que el que más se destacó, los que más se destacaron del lado de acá como grupo civilizatorio con una conformación incluso histórica muy, muy larga, mucho más larga, fueron los mayas, realmente. Los mayas y los grupos entre Sudamérica y Mesoamérica. Los del norte hay menos evidencias, sí hay evidencias de grupos, pero hay menos evidencia de que llegaran a ser grandes civilizaciones. Los mayas sí, los mayas fueron una gran civilización. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Estamos hablando de descubrimientos, de organización política, de normas jurídicas, y también hubo procesos naturales que hicieron que como grupo civilizatorio se mermara, ¿no? En algún momento, y que después surgieran otras y que fueron muy fuertes cuando la conquista de América, en el siglo XV y XVI. Había otras, estaban los incas en el Perú, en la zona del Perú, y estaban los aztecas en la zona mesoamericana, pero son diferentes grupos civilizatorios y surgieron y se desarrollaron en diferentes momentos históricos, ¿no? Y estamos hablando un poco de los años entre 7000 hasta el año 1000 antes de nuestra era. Esos son los años que estamos hablando, ¿vale? Esa es la época que estamos hablando de civilizaciones antiguas. Ahí sí están los mayas. ¿Alguna duda? No quiere decir que no hubo mayas después. Ha habido, y de hecho nuestros pueblos indígenas de Chiapas son mayas. Todavía siguen siéndolo, ¿no? Igual que los de Guatemala, aunque digan que sean de México y de Guatemala. Bueno, este es el origen, ¿no? Agricultura, sistemas agropecuarios, porque había, por supuesto, cría de animales, domesticación de animales y sistemas agrícolas con todos sus elementos. ¿Por qué también se le llaman hidráulicos? Porque tenían una característica fundamental que tiene que ver con este origen, que es cómo, vamos a decir, cómo usar las aguas de manera eficiente. Por eso llega un momento en que se le llaman modos de producción, el famoso modo de producción que ellos tienen es hidráulico, asiático, se les llama asiático, pero se les llama hidráulico al modo de producción y también a los estados. ¿Por qué? Porque generaron técnicas, todos generaron tecnología en función de cómo administrar las aguas. Esto es una de sus características también fundamentales. Si ustedes leen de Egipto, en Egipto había ingenieros sin título, personas que inventaron cómo hacer diques, por ejemplo. ¿Por qué? Si ven el mapa que les puse de Egipto,
vieron que no era bastante pequeña el cruce, eso se llama toda la ribera del río, ¿no? El río está, y alrededor del río son 100 kilómetros aproximadamente, no más, de alrededor del río que son usados para vivir y para poder cultivar tierras, etc. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque realmente cuando las aguas del río crecen, abarcan este espacio. Entonces tú lo que necesitas es tener embalses para hacer, almacenar esa agua y usarla todo el año. Y eso lo hacían los egipcios, pero con una eficiencia que no te lo puedes imaginar. Sí, los ríos fertilizaban la tierra, pero Alessandra, pero estamos en otra fase ya. Justamente no es usar el río nomás, sino construir todo el sistema que tendría que ver con embalses, diques, sistemas acueductos, para no solo transportar las aguas. El acueducto en este caso es un sistema más complicado porque tiene que ver con transportar el agua hacia un lugar y que los desechos también salgan. Y eso es un sistema que se ideó del lado acá, en el mundo nuestro latinoamericano. No se ideó en el mundo europeo ni oriental. El sistema, lo que estoy hablando son sistemas de diques y de embalses. Por eso a estos estados y estos modos de producción también se les pone la característica de hidráulicos, porque se dedicaban mucho a eso. Egipto es el más emblemático en función de eso. Pero todos los grupos civilizatorios, todos estos que estaban justo en función alrededor de los ríos, generaron técnicas hidráulicas para su sobrevivencia, ¿vale? Sistemas hidráulicos. Muy bien, gracias Jesús. Muy bien, sistemas hidráulicos. Entonces, vamos al modo de producción. ¿Qué horario tenemos? ¿Alguien pudo leer algo en modo de producción de estos fíjense, vamos a ponerlo así: modos de producción, sistemas culturales e ideológicos, que sería la base desde la cual analizamos el tipo de Estado. Bueno, el modo de producción. ¿Cuál sería el modo de producción de este tipo de espacios y estados? El modo de producción, primero que todo, no hay propiedad privada, sino la propiedad es comunal. Esto es muy importante. Y esto es muy importante porque todo el tiempo nos plantean, eso no quiere decir que no hay división de clases. El marxismo clásico tiene clarísimo que hay división de clases, que hay estratos sociales, que hay explotación, y lo plantea mucho, de hecho. Pero justamente el concepto de propiedad privada como un concepto de apropiación, fíjense, esto es muy interesante porque por un lado el marxismo clásico te dice que el surgimiento del Estado y del derecho está vinculado a una división de sociedad en clases que implica la apropiación, el surgimiento de la propiedad privada. Pero no es de la propiedad privada como la noción, lo generalizan. Los autores a veces lo generalizan, pero no es la propiedad privada como la apropiación exclusiva e excluyente de tierras, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de las tierras. No. Lo que existe en estas civilizaciones es una apropiación de los productos, de lo que se produce, pero no de manera exclusiva e excluyente. Realmente acá las sociedades tenían muchas divisiones de clase, muchos estratos sociales. Todo esto estaba vinculado al sistema cultural ideológico teocrático, que es que cada cual tenía una posición en la sociedad. Toda persona tenía una posición social y económica vinculada a su relación religiosa. Pero bueno, todavía no voy a hablar de esto porque estoy en modo producción.
ya lo tocaremos. Pero no hay una propiedad, por ejemplo, el faraón, los faraones, los sacerdotes, que eran los que incluso recaudaban impuestos y tenían funciones policiales en Egipto, eran parte de la burocracia. ¿Tenían propiedades privadas? No. La gente vivía, por supuesto, ellos vivían en mejores viviendas, pero todo el mundo construía su vivienda, su espacio. Eso, incluso, si saben un poquito de Tenochtitlan, por ejemplo, de los grupos poblacionales que tuvimos aquí antes de la conquista, es muy parecida a este tipo histórico de Estado. Entonces, si tú vas a Teotihuacán, por ejemplo, y vas y lees toda la civilización teotihuacana, cómo es, te vas a dar cuenta que, claro, en los edificios, ¿quiénes vivían? Pues los sacerdotes, la clase burocrática, y la clase vamos a decir, la clase del poder dominante. Pero eso no quiere decir que los que vivían, pero eso no quiere decir que la gente no tenía casa. Todo el mundo vivía en los alrededores y en todo el valle, justamente vinculado a bueno, otro tipo de vivienda, ¿no? Una vivienda más bien rural, ¿no? Sí conocen de esto, ¿no? Digo, a mí me encanta, yo cada vez que yo llegué a México y empecé a leer sobre esos temas, porque me encantaba, me fascinaba, y decía, ¿cómo es que vivía aquí la gente? ¿Por qué este era el centro cultural, religioso, ceremonial? Y claro, estos edificios que tienen que ver con qué? Claro, con la burocracia, con el Estado, pero alrededor vivía la gente en todo el valle. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que la propiedad privada no era exclusiva y excluyente. Gabriel, por ser parte de la burocracia de esa civilización teotihuacana, y me meto en la civilización teotihuacana y en las civilizaciones nuestras que tienen mucho parecido con este tipo histórico de Estado, yo incluso aseveraría que son así, que son ese tipo histórico de Estado. Gabriel Núñez, por ejemplo, es parte de ese grupo, de esa clase social, pues vivía allí y tenía a lo mejor privilegios, pero no es que existiera un documento de propiedad privada donde esta casa solamente es de Gabriel y no es de nadie. No sé si me entienden esto. Ni todo el espacio ceremonial era de alguien, no, eso era comunitario, era de la comunidad. El uso es el que tenía división de clases, el uso. Pero no existía ese concepto de propiedad privada que tenemos hoy. Esto sí cambia un poco en la sociedad esclavista, ¿no? Sí cambia un poco, porque ahí ya la demarcación de la propiedad privada es mucho más claro. ¿Qué quiere decir que hay propiedad comunal? Para avanzar rápidamente, que ya se va a acabar la clase y ya se acabó, para terminar este punto, la propiedad comunal quiere decir justamente que no había una propiedad exclusiva y excluyente de las cosas, de la tierra, en este caso estamos hablando de civilizaciones antiguas, de la tierra, de los predios, sino más bien un uso de los determinados espacios donde existía un intercambio más bien de todos los bienes, porque ni eran muchos, solamente lo que había era tierra, y donde todo el mundo lo que tenía eran más bien funciones en la sociedad. Todas las personas tenían funciones en la sociedad. Funciones, por ejemplo, en Egipto, si tú tenías conocimientos de sistemas hidráulicos, tenías esa función. Si eras campesino, eras campesino. Si eras, evidentemente que las mujeres, etcétera, no tenían papeles siempre residuales. Si eras del grupo sacerdotal, de los grupos religiosos, de los grupos burocráticos que cobraban impuestos, tipo policiales, de la familia faraónica, pues te iba bien. Y todas esas funciones en la sociedad tenían un condicionamiento religioso, vinculado a la legitimidad lo daba la religión. ¿Vale? Vamos a parar acá. Vamos a parar acá. Porque ya se acabó la clase y no quiero tomarles más tiempo. Vale. Bueno, la próxima clase les voy a pedir, por favor, que ya lean toda la lectura.
y que se apuren porque vamos a ir rapidito, ¿eh? Vamos a ir rapidito con todos los tipos de estados, no nos vamos a demorar tanto, y para que puedan participar. Araceli, te pido en corazón, porque te voy a pedir una cosa, ¿por qué no instalas y desinstalas el Zoom en tu computadora? Desinstalar el programa y volverlo a instalar. Porque me encantaría que participaras, lees todo, participas mucho y no hemos podido escucharte. Y al resto, les agradezco mucho y nos vemos el lunes con el resto de la lectura, con toda la lectura, y vamos a ver no solamente todo lo civilización antigua, sino el esclavismo también. Vamos a abarcar estas dos el lunes y vamos a cerrar ya esa etapa. ¿Está bien? Y el miércoles vemos feudalismo. Y así, vamos a ir muy rápido. Hay que leer rápido. ¿Vale? Bueno, les mando un abrazo. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, profe. Buenas noches, maestra. Buenas noches, buenas noches.